Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Psicólogo en Coruscant, el podcast, ya de vuelta al contexto y al escenario de siempre. Y hoy vamos a hablar de Anakin, el protagonista, podríamos decir, de la saga de Star Wars, pero desde la perspectiva de víctima del bullying. Muchas veces cuando hablamos de la psicología de Star Wars, evidentemente vamos a pensar tanto la psicología de la narrativa, del storytelling, de los arcos y la mitología, en la forma en que Star Wars cuenta historias con las que nos identificamos, con las que nos proyectamos y que usan ciertas fases y recetas como el viaje del héroe de Joseph Campbell, pero también muchas otras veces vamos a hablar evidentemente de Anakin, en donde es un villano complejo, en donde primero conocimos su parte oscura, cyborg, cruel, y poco a poco, conforme iban avanzando las películas, cada vez más conocíamos a la parte humana. En episodio 4 lo vemos con pocos frases, no sabemos si muere o no, y simplemente apantalla y aparenta miedo por su traje, que es evidentemente muy imponente. Pero ¿qué pasa en episodio 5? Ahí ya profundizamos enormemente y traspasamos esa barrera del traje, incluso es muy simbólico que vemos cómo se quita su casco, está en su cápsula, únicamente vemos su cráneo por detrás cuando un oficial lo interrumpe, pero nos damos cuenta y empiezan estos simbolismos de su humanidad. Y eso evidentemente se profundiza en episodio 5 cuando conocemos la verdad que Luke es su hijo. Aquí entendemos que hay todo una historia y contexto emocional, romántico en torno a la historia de lo que habrá sido Vader. Y bueno, pues en episodio 6 conocemos realmente sin casco, su redención, e incluso vemos este guiño, sobre todo si las vemos después de 2005, como es Anakin joven de episodio 3 de la Guerra de los Clones, el que muere, el que regresa a la luz, y como entre episodio 3 y episodio 6, en estos casi 20 años que pasaron, él vivió preso en una especie de limbo, en una especie de purgatorio, matando y purgando sus penas para después por fin poderse liberar en los brazos de Luke. Mismo los brazos de Luke, como él, Anakin de joven, tuvo en sus brazos a su madre muerta. Un arco, una rima, una simbología muy parecida de cómo empieza su proceso de oscuridad, cuando la primera caída, la primera muestra de ira desbordada que tiene es justo con los Tusken después de haber matado a su madre, ¿no? Entonces son estos guiños que ya habíamos analizado en otros episodios y que también podemos darnos cuenta cómo Anakin vivía no en el presente. Al no vivir en el presente, no identifica, a pesar de ser tan sensible a la fuerza, que Palpatine le está manipulando, no puede seguir uno de los planteamientos más básicos de la Orden Jedi, que es vivir el aquí y el ahora, por vivir apegado al pasado, no dejar ir la pérdida, el coraje, la ira, incluso un duelo no resuelto, porque pierde a su madre, pero cuando la Orden Jedi le enseña a no sentir miedo, a no expresar sus emociones, un principio de heteronormatividad de nuestro planeta, pues el que es lo que hace, se guarda la ira y el enojo. Hace poco nuestro planeta fue el Día de la Salud Mental y podemos analizar cómo los hombres, si bien no somos quienes vivimos mayor grado de depresión, sí son los hombres quienes presentan mayor casos de quitarse la vida por depresión, ¿no? Aquí la gran diferencia no es cómo se afronta la ansiedad o el estrés entre hombres y mujeres, sino de qué diferente forma los hombres no piden ayuda y no se desahogan en torno al contexto. Anakin vivía en torno al pasado, lamentando la pérdida de su madre, lamentando su origen, pero también vivía con ansiedad de querer controlar el futuro. Nunca tuvo libertad, nunca tuvo pertenencia. De ser esclavo pasó a ser Jedi, un Jedi que no coincidía o no estaba tan alineado con la filosofía y la psicología de la Orden Jedi, no es compatible. Pero ¿qué pasa Anakin no viéndolo en torno a las autoridades, ya sea de la Orden Jedi, ya sea su madre, ya sea el mismo Palpatine o Sidious en su momento cuando se vuelve su maestro, y por qué no decirlo amo y prácticamente dueño? Vader es una especie de máquina, Vader es una especie de posesión, Vader lo dice, yo soy un esclavo de la fuerza. Cuando los Jedi hablan que ellos dominan y son uno con la fuerza, ven aquí qué diferencia. Pero bueno, más allá de ver una relación jerárquica de poder, Anakin con quienes él era sometido, o también incluso con Ahsoka, él siendo maestro, o con los younglings, que por ejemplo recientemente en algunas novelas se ha visto que Anakin tuvo un rol no de maestro, y esto es un gran easter egg, un chiste a lo que sabemos que nunca tuvo el grado de maestro, pero sí que tuvo responsabilidad de enseñar a los younglings. Pero ¿qué pasaba Anakin entre los pares?
difícilmente lo vimos entre pares. Y esto, narrativamente hablando, nos demostraba que era único, que era especial, que era el elegido, porque veíamos que habían muchos otros Jedi que estaban aprendiendo el camino de la fuerza, pero o eran más jóvenes como Ahsoka o Younglings, o eran más grandes como el mismo Kenobi o como el Consejo Jedi. Pero como Anakin difícilmente lo vemos como pares. En las guerras de los clones lo vemos él como líder de, no sé, de un garrison, de un número de clones, pero difícilmente lo vemos a él entre pares, porque era Jedi y era una figura aislada en la cual narrativamente hablando se jugaba mucho en lo solitario. Pero sabemos y sobre todo podemos suponer, o sea, existen algunas novelas. Existen algunas novelas que hablan sobre el desarrollo, la adolescencia y la juventud de Anakin, en donde sabemos que, pues bueno, su principal par con quien se espejeaba es su pareja, como pasa en la vida real. Uno se espejea con su propia pareja y es la persona que más le conoce a uno, uno es a quien más conoce y también a través de la otra persona nos terminamos conociendo por la cantidad de vida, de intimidad que compartimos con nuestras parejas. Y eso pasa sin duda con Anakin. A través de Padme se pueden espejear algunos rasgos en torno a la visión, la responsabilidad en torno a la galaxia, la pelea por la justicia, la democracia, y lo vemos en episodio 2 cómo existen diferentes ideologías en donde parece chiste con guiño, pero realmente no lo es cuando Anakin hace ver que la democracia falla y que es necesario a veces un poder y una voz un poco más autoritaria, y Padme hasta se ríe así como risa nerviosa, haciendo ver como si lo dijera en serio o si no, pero bueno, Freud decía que el sentido del humor es uno de los mecanismos de defensa que permite el escape de aquellas cosas que en el subconsciente nos podrían dar un poco más de ansiedad para reconocerlas, pero que tienen que salir de alguna forma. Y a veces el sentido del humor es una de las formas más inteligentes, más superiores de poder sacar estos comentarios, superiores en torno al grado de qué tan primitiva pueden ser estas líneas. Pero bueno, Anakin lo que hace en este sentido, más allá de tener un sentido del humor, es que sabemos cómo es su relación con su pareja, pero también sabemos que Anakin, sobre todo cuando empieza su proceso en la Orden Jedi, se encuentra con pares que lo empiezan a molestar, empiezan a ejercer violencia sobre él, que es lo que se conoce muchas veces. Una violencia opresora es prácticamente un sinónimo de un bullying. Y aquí, en estas novelas, se veían dos líneas de su bullying. Primera, entraba él ya tarde a la Orden Jedi. No sé ustedes si recuerdan su tiempo cuando estaban en la escuela o si ustedes que escuchan son más jóvenes y están ahora en la escuela, recordarán que cuando entra una persona nueva va a llevar la etiqueta muchas veces de ser el nuevo o la nueva, sobre todo si es una generación chica, una generación que lleva muchos años juntos. Imagínense que desde preescolar y ya están por terminar y entrar a la universidad y en los últimos años llega una persona nueva, llega con este estigma de ser la persona nueva y que aquí habrá que ganar la confianza. Empiezan estas partidas sucias, esta violencia peligrosa colectiva que se esconde en los grupos, en donde a manera de fraternidades empiezan a hacer bromas o pruebas para pasar y probar cierto grado de lealtad y entonces así ganar confianza. Aquí evidentemente la Orden Jedi, como una orden prácticamente religiosa que buscaba la paz, la justicia, tenía una estructura mucho más controlada, contenida, en donde no hacían este tipo de iniciaciones violentas y que vulneraran sus derechos humanos, pero sí le hacían sentir como el nuevo, sobre todo por ser niños. Y sabemos que en la niñez muchas veces no existen estas barreras frontales, que nos ponemos en un super yo con límites de nuestras autoridades, sobre todo entre pares, y cuando se va la autoridad es cuando aprovecha uno pues para no tener esos controles y hacer lo que no harían enfrente de los adultos. Y muchas veces a Anakin le podían molestar por haber llegado tarde y sobre todo por no conocer la galaxia. Aquí se podría profundizar bastante todo lo que era nuevo para él, de nunca haber salido de Tatooine. Sin duda tenía esta característica y era mucho más sensible e intuitivo, tanto por la fuerza como por su personalidad, a lo que pasaba en la galaxia, pero todo era nuevo para él. Ahora en Andor incluso podemos ver una similitud en una narrativa parecida, pero vemos como Andor sí realmente se queda sorprendido cuando viajan a velocidad de la luz o cuando, no sé, una nave tiene un estilo de comunicación con él. Evidentemente, por ir al grano con Anakin y no entrar a detalles, pues no sabemos específicamente a qué nivel de detalle Anakin habrá vivido esta
este reto de acostumbrarse, esta transición y esta resistencia a un nuevo estilo de vida, ya no viviendo en un desierto como esclavo con el grado de escasez que tenía, sino en una orden Jedi en donde tenían servicios, en donde tenían comodidades y en donde toda su función era volcarse a sí mismo, a su vida interior, a su entrenamiento físico y mental como Jedi, cuando todo lo contrario era cuando estaba en Tatooine. En Tatooine no podía tener suficiente vida interior porque tenía que estar atento y a la expectativa para responder a las amenazas externas, desde la tormenta de arena que podía pasar en Tatooine hasta la velar por la seguridad de su madre, cumplirle a Watto, correr, reparar, tenía un trabajo, tenía que vivir al día a día de una forma mucho más defensiva. Acá él entra a un mundo en donde todo lo que tiene que hacer es una vida interior, entonces él no solamente está descubriendo el contexto en Coruscant o en la Orden Jedi, sino también está descubriendo su vida interior y por primera vez se está escuchando a él mismo y está dándose cuenta esta sensibilidad que tiene hacia la fuerza y cómo empieza esto a reflejarse de una u otra forma. Pero también al mismo tiempo, él se está conociendo a sí mismo, está conociendo el exterior y está teniendo esta resistencia porque los pares ya llevan un tiempo viviendo así. Pueden haber iniciadas o iniciados como Kenobi que entran prácticamente de brazos, bebés de brazos en donde son 2, 3 años tal vez de edad tendrán en una edad estándar. Sabemos que para Grogu eso no es nada, pero aquí realmente lo que harían serían aprender y crecer juntos y ir creando una familia y aquí Anakin seguramente venía con un cierto grado de ideas, de traumas, de recuerdos, de apegos que no lo dejaban estar aquí al máximo. Y evidentemente el elefante blanco en el cuarto, del cual valdría la pena también hablar, es la otra gran característica por la cual Anakin pudo haber vivido bullying y es por ser diferente a los demás. Cuando uno está creciendo, tanto en la niñez, en la juventud y sobre todo en la adolescencia, existe esta discrepancia entre no querer llamar demasiado la atención para no sobresalir y no ser víctimas de una atención innecesaria que pueda permitir que se enfoquen en ti y que eso pueda llevar a bullying, a molestarte, a etiquetas, a llamarte diferente y raro. Pero por otro lado, uno busca individualizarse, identificarse y salirse de lo común y lo convencional y por eso empiezan estas muestras, no sé, afectivas o incluso físicas de dejarse el pelo, de tener algún tipo de rebelión para tratarse de identificar y de individualizar y decir yo soy diferente, yo no sigo patrones, yo soy auténtico. Entonces, en esta juventud se mezclan tanto las ganas de no querer llamar la atención como las ganas de querer llamar la atención individualizándote y por eso la adolescencia es tan compleja. Anakin seguramente tenía estas dos líneas y tenía una de las cosas que más podrían llamar la atención, no solamente hacer el nuevo, no solamente el contexto en que se dio su llegada en uno de los principios que quitaban la guerra o que proyectaban lo que sería la guerra de los clones, la muerte de Qui-Gon. Recordemos que eran momentos de paz en la galaxia después de la Alta República, entonces no era común que apareciera un primer Jedi con Darth Maul, había mucha incertidumbre al respecto, que Kenobi tuvo que crecer rápidamente, como pasa mucho en nuestras familias en este planeta, que tras la pérdida o tras un evento que pase a los padres, el hermano mayor tiene que crecer y asumir algunas responsabilidades, como pasa con Kenobi, pero Anakin, además de todo esto, él vive con el estigma de ser el elegido. Una narrativa que habremos escuchado en Harry Potter y en mil cantidad de historias va muy de la mano con el viaje del héroe, que este descubrimiento, este llamado a una vida de aventura fantástica y de heroísmo, también llama a un grado de que es único este llamado, que no es un llamado que todo el mundo vive, sino que es un llamado mucho más personalizado con nombre y apellido. Y Anakin, sin duda, vive aquí un enfrentamiento bien interesante porque toda la gente dice, tú eres el elegido. Y aquí se ponen expectativas sobre él. Si él ya tenía expectativas altas por ser Jedi, por venir de este contexto, por querer, él mismo se había puesto la autoexpectativa de querer liberar a su madre, conoce a Padme y vive un apego emocional afectivo que lo marca por todo su camino de juventud y sabemos cómo termina esto en episodio 2 y episodio 3, pero Anakin también tiene una expectativa de la Orden Jedi y de sus pares de decir, pues qué raro, tú deberías de vivir esto de mejor forma, tú deberías, siendo el elegido, de tener mejor control, tú deberías de saber, ¿no? Incluso los maestros, las maestras les retaban aquí al respecto. Las expectativas siempre son bien complejas de satisfacer. Por ejemplo, en la psicología pasa bastante que cuando uno lleva su vida personal y su vida normal, muchas veces te dicen, pues tú como psicólogo no deberías de pasar esta tristeza o deberías de controlar tus emociones o deberías de saber qué es lo que estás sintiendo.
sin olvidando completamente que un psicólogo es una profesión y que fuera del consultorio, fuera del análisis, uno es una persona más, ¿no? Y por eso en nuestra misma dinámica familiar, personal, social, afectiva, uno no puede ser psicólogo o terapeuta de alguien con quien tiene una dinámica en lo individual porque no vamos a ser objetivos. Lo mismo pasaba acá. Anakin no tenía una dimensión personal que pudiera decir, este es Anakin, este es el elegido, este es el Jedi, este es, no sé, el esposo de Padme. Él realmente tenía todo mezclado en una misma identidad y si afectaba una de sus dimensiones en la vida, terminaban afectando todas las demás. Y por eso sabemos que esto, sumado con su temperamento, que era mucho más pasional, que era mucho más enérgico, que tenía fortaleza y que incluso se sabía mejor que las y los demás, esto se iba reforzando una estructura narcisista porque le decían, tú no eres uno más, tú eres el elegido, tú viniste a poner balance en la fuerza. Y esta era una etiqueta que a él le molestaba y esto se profundiza en las redes. Entonces, yo aquí quisiera dejar dos preguntas que me gustaría conocer y escucharles, tanto aquí en YouTube, en Spotify o en donde estén escuchando este episodio de Psicólogo en Coruscant, el podcast, para que me digan ustedes qué tanto creen que el bullying afectó en la dinámica de Anakin, qué tanto Anakin, sabiendo que era el elegido, marcó su camino como lo marcó. ¿Cómo hubiera sido diferente la ecuación si él no hubiera tenido la variable desde un inicio de saber que él era el elegido? Que hubieran mantenido esto tal vez como un secreto, pero sabemos también el secretismo, lo complejo que fue, por ejemplo, cuando Kenobi no le dijo a Luke que Vader era Anakin y que Vader era su padre, lo hizo para protegerlo, porque dijo, si te hubiera dicho que tu papá era Vader, no hubieras empezado tal vez tu formación como Jedi, o si lo hubieras empezado con miedos y con una predisposición al lado oscuro. Esta predisposición la tuvo Anakin desde un inicio, no necesariamente al lado oscuro, pero es una predisposición a salirse de la norma. Lo estaban educando a ser un Jedi más cuando esperaban que no fuera un Jedi más. No le dieron herramientas complementarias, le daban una carga y unas expectativas mayores, pero no le enseñaban cómo manejarlas. Eso es lo peligroso, lo retador, lo complicado de una educación personalizada. Entonces, cuéntenme qué tanto creen que hubiera cambiado si hubiera sabido o si no hubiera sabido que era el elegido. Y por otra, también les invito a que reflexionemos sobre qué compleja y qué tóxico y cuánto daño hace el bullying, tanto por el miedo que causa, por la ansiedad y todo lo que eso puede detonar en la juventud, como también muchas veces cuando está mal empleado y mal resuelto un bullying, la violencia y la agresión que uno recibe de haber sido agredido y violentado muchas veces se traduce en violencia del agresor. Eso lo vimos en la serie de Kenobi con Reva. Reva recibía esta violencia de Anakin en la Orden 66 y ella, en lugar de canalizar esta violencia de otra forma, una vez que tuvo poder quiso venganza y quiso llevarlo a un camino negativo. Por eso, si ustedes saben o están viviendo bullying, aquí lo importante es alzar la voz, pedir ayuda y sobre todo cambiar la cultura de denuncia. Denunciar es nuestra responsabilidad. Denunciar no es de niñas, no es de niños. Denunciar no debe tener una connotación de género. Denunciar es nuestro deber y no quedarnos callados cuando vemos una injusticia. De nosotros depende, eso es parte de una corresponsabilidad. Pues bueno, sin duda estos temas son sensibles, pero son mucho más fácil hablarlo si lo vemos desde una galaxia muy, muy lejana. Aquí su amigo psicólogo en Coruscant. Si les ha gustado, den un gran like y compartan, y les espero también en Instagram para seguir hablando de este contenido de psicología de Star Wars. Nos vemos muy pronto. Hasta luego y gracias.